¿Se oye bien? ¿Se oye? Sí. Bueno, pues yo voy a empezar también por agradecimientos, porque este sitio, si en algún momento no se me oye, me decís, este lugar es donde nació Comunidades de Aprendizaje en Andalucía. Las personas que formáis parte de la tertulia pedagógica dialógica. Bueno, he destacado a José María Berdoces, pero como representación de todos aquellos asesores y asesoras que cuando nadie creía en comunidades de aprendizaje y todo el mundo lo criticaba, supisteis ver lo importante que era para el derecho a la educación de todos los niños y niñas el que lo que hiciéramos fuera lo mejor que haya en el mundo según las evaluaciones científicas internacionales, y nadasteis contracorriente hasta que demostrasteis con 17 centros que se estaban mejorando los resultados, y eso fue la base de todo lo que ha venido después, muy positivo en Andalucía, para que el conjunto de centros que quieran, pues tienen el apoyo de la administración, legislativo, etcétera, para poder mejorar los resultados educativos de su alumnado. Hoy no voy a hablar de eso, ni del ejemplo que ya ha dicho Antonio, porque me habéis pedido otro tema, pero sí recordar que en Europa, en el programa de investigación científica que os explicaré, una de las cosas que a veces saco mucho en las charlas, pero no lo tenía preparado, pero lo digo, que derecho a la educación no es derecho de asistencia. Eso es una de las dimensiones. Como el derecho de salud no es derecho de asistencia a un centro de salud, sino que es derecho a encontrarte en ese centro de salud con los tratamientos que, según las evidencias científicas internacionales, dan los mejores resultados. Y derecho a la educación no es que un niño o niña pueda ir a una escuela, sino que se encuentre la forma de organización del aula, de tratamiento de cualquier problema, que con lo que hoy sabemos y con lo que hoy se ha evaluado a nivel internacional, científicamente da los mejores resultados. Bien, pues vamos a dividir en dos partes esta primera exposición, y luego vosotros y vosotras podréis hacer las preguntas, las críticas, las opiniones o las aportaciones que queráis. ¿Qué hay de nuevo en las líneas de investigación, en los programas de investigación científica europea? Bueno, el impacto científico no es nuevo, pero plantear el impacto científico como alfabetización científica sí que es nuevo. Ahora enseguida lo voy a explicar. No es donde más me voy a entretener, me voy a entretener más en lo que es el tema clave hoy, no solo de la investigación científica mundial, sino de la gestión pública mundial de todos los servicios, etcétera, que es el impacto social. Y ahí sí que me voy a entretener bastante más rato, eso sí, ejemplificándolo siempre en educación. Las dos cosas no son de educación, son de todos los ámbitos de la sociedad y de todos los ámbitos científicos. Pero los ejemplos tenderé a ponerlos sobre todo de educación. Primero, informaros que estáis pagando de vuestros impuestos todos los años, ¿no?, el programa de investigación científica de más dinero y de más rango científico del mundo, que es el de la Unión Europea. La Unión Europea está dividida en directorados, si queréis consejerías, y una de las consejerías está solo destinada a la investigación científica, y esa la estamos pagando todos y todas. Y no solo eso, sino que en un momento de recortes de todo, este programa y esa consejería no para de aumentar sus recursos, porque se considera que precisamente en momentos de dificultad y de crisis es cuando es más importante que la ciudadanía conozca las evidencias científicas internacionales y que las use para sus diferentes prácticas, tanto familias como administraciones, digamos, como individuos. Y la Unión Europea ya se ha unido hace 2 años, el 1 de enero del 2014, a una recientísima revolución del conocimiento y de su relación con la sociedad, que es la más importante que hemos tenido en toda la historia de la humanidad y la más rápida,
no se está dando siglo a siglo, se está dando día a día, todos los días. Si luego me lo preguntáis, os digo qué está pasando hoy, qué está pasando mañana. Todos los días estáis, a lo mejor a veces sin darnos cuenta, haciendo una gran revolución que ya sabéis que un criterio ético y científico es dar las fuentes de todo lo que explica un ponente. Yo os voy a ir diciendo, luego me podéis preguntar más en concreto, dónde podéis encontrar estas cosas. Simplemente que en Google pongáis PLOS, P-L-O-S, si queréis ponéis Public Library of Science, pero basta poner PLOS, ya tenéis ahí una ventana a esta revolución. ¿En qué consiste? En que el objetivo es conseguir que todo descubrimiento científico de cualquier ámbito, de educación, de biotecnología, al cabo de 10 días de haberse producido, esté publicado en abierto y gratuito para el libre acceso de cualquier ciudadano o ciudadana del mundo a ese conocimiento. Lo de la imprenta fue una mera anécdota, comparado a lo que esta revolución nos está ya trayendo, más en unos países que en otros, y lo que nos va a traer en algunos países ya trae, y en España nos va a traer también, en educación, en la formación del profesorado, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Decir que cualquier ciudadano o ciudadana va a conocer, puede conocer ya, en estos momentos, cuáles son, por ejemplo, las formas de organización del aula que tienen mejores resultados en las diferentes materias, en las emociones, en los sentimientos, en las asignaturas, etc. Y cuáles son las formas de organización del aula que dan muy malos resultados. Y en el momento que eso se extienda a través de la alfabetización científica, que es lo que se pretende, alfabetizar científicamente a toda la ciudadanía, absolutamente a todos y todas, con independencia del color, de la clase social, del nivel de estudios, etcétera, para que puedan conocer esas evidencias y para que las puedan usar. Os pongo dos ejemplos. Yo tuve el año pasado neumonía, no había estado nunca enfermo. Bueno, seguí dando charlas, viajando, me empecé a poner peor y me asusté. Vi que la profesional con la que estaba no solo no iba bien, sino que iba peor. ¿Qué es lo que hice? Pues lo que vamos a hacer todos y todas, inmediatamente. Entro en PLOS y veo quién es el especialista. En mi caso de Cataluña, porque no quería viajar para consultarme, que está el primero del ranking en estas publicaciones científicas. Voy a verle en 10 días curado. Lo vamos a hacer todos y todas. Algunos y algunas ya lo estáis haciendo. Quizá no sabéis PLOS One Medicine, todavía no conocéis esa entrada, la mayoría, pero es una entrada que ya conoce mucha gente, que las vamos a conocer absolutamente todos y todas. Otro ejemplo. Dos madres y un padre de una escuela de Cataluña entran ahí y ven que lo que se hace en su escuela, que es empezar el aprendizaje formal de la lectura y la escritura en primaria, primero de primaria, no coincide con lo que las primeras investigaciones científicas del mundo establecen. Van a la directora les remite a la psicopedagoga. La psicopedagoga les explica los periodos evolutivos, por qué conviene, antes no. Dicen, eso no es psicología, eso es lo que tú dices que es psicopedagogía. Pero aquí pone otra cosa. Eso va a ser lo normal. Ya sabéis que cuando empezamos comunidades de aprendizaje, os lo decía, y quizás está grabado, que esto llegaría algún día. De hecho, no queríamos empezar comunidades de aprendizaje hasta que esto no llegara, porque decíamos que, bueno, estábamos en el terreno de tal, ya ha llegado. Esto ya es absolutamente una realidad, y es una realidad buenísima, desde luego, sobre todo para los niños y niñas. En los próximos 5 años vamos a mejorar los resultados educativos en España, una barbaridad. No es solo gracias a esto, es gracias a otra razón además, también científica, pero bueno, de momento digo esta.
Vamos a mejorar muchísimo, pero es que nuestra formación como profesores y profesoras va a mejorar una barbaridad, porque nos van a venir padres, abuelas, alumnos diciéndonos: oye, ¿no ves que ha salido esto otro de lo que no nos habíamos enterado? Podemos ver, o mira que esto que hacemos en la escuela, esto no se aconseja y esto se ha demostrado que da muy malos resultados. Eso que pagamos de esa consejería, digamos, de la Unión Europea de Investigación Científica, tiene dos funciones. Una, que son dos de alfabetización científica. Una, poner en conocimiento, lo que más he insistido hasta ahora, de toda la ciudadanía de la Unión Europea, todas las evidencias científicas de todos los campos que ya existen, y luego de las cosas que no están claras, que en muchos terrenos como educación hay muchas cosas que no están claras científicamente, no se han investigado o no se ha encontrado, digamos, la solución, pues irlas investigando. Supongo que cuando empiece el debate me diréis: es que yo tengo un problema en grupos interactivos, en este tipo de interacción, ¿qué es lo que dice la ciencia? Y la mayoría de las veces os diré: nada, todavía no está investigado, todavía, o está investigado pero no está clarificado. Tenemos todavía pocas respuestas para las muchísimas necesidades que a un profesor o profesora nos surgen dentro del aula. Pero hay algunas que están clarísimas. Por ejemplo, que es mucho mejor la inclusión que la segregación y que la mezcla. Ya sabéis que la mezcla es eso que a veces en España equivocadamente se llama inclusión, y es que estén todos y todas en el mismo aula, sin segregarles. Si no están atendidos y atendidas según actuaciones de éxito, eso no es inclusión, eso es mezcla. Hay cosas que están clarísimas, ya lo sabéis, y que son así, o sea, es como 2 y 2 son 4, que están como muy claras y muy demostradas. Hay otras muchas que no, y que hay que ir investigando, pero que no están en absoluto todas resueltas desde la ciencia. Bueno, ya sabéis lo que pasa cuando pasamos de las evidencias científicas, o todas las resistencias que hay en España, y concretamente en educación, no ya a seguir esas evidencias científicas, sino simplemente a conocerlas, ¿no? O a que los puedan conocer las familias, o las puedan conocer a veces el profesorado al que formamos. Hay que tener en cuenta que la alfabetización científica es un criterio indispensable en estos momentos de la democracia, de la libertad, etcétera, y que estamos llevando una lucha contra el oscurantismo como siempre se ha llevado desde el punto de vista de la ciencia. Pero si alguien da al rechazo a la ciencia algún contenido progresista, etcétera, pues lo debatimos porque está totalmente equivocado. Oponerse a la ciencia es oponerse al avance de la humanidad, es oponerse a la democracia, a la libertad, y es asegurar la continuidad del fracaso escolar de los chicos y chicas. ¿Cuál es la situación en España? Pues mirad, muchos estudiantes y muchas acaban sus doctorados en educación, o sus másteres en educación, o 30 años de formación permanente del profesorado, sin saber que existe la revista educativa de Harvard o la revista educativa de Cambridge, las revistas educativas de la primera universidad del mundo y de la primera universidad europea. Se les oculta, porque una cosa es si alguien está en contra de la ciencia, pues que forme el profesorado y le diga: la revista educativa de Cambridge dice eso, pero yo digo lo otro, ¿vale? Eso está éticamente perfectamente justificado. Ahora decirle: no, es lo que digo yo, y ocultarle que existen las evaluaciones científicas, etcétera, es impresentable éticamente, y es lo que pasa mayoritariamente, todavía hoy desgraciadamente, en la formación del profesorado, tanto inicial como permanente. Eso en comunidades de aprendizaje no puede pasar. En toda comunidad de aprendizaje tienen que tener profesorado, familias, alumnado, comunidad, conocimiento de que eso existe. No se les puede ocultar, no es ético ocultarles que existen evidencias científicas en educación publicadas cada vez más al alcance de todo el mundo. De hecho, todos los que investigamos para ese programa europeo de investigación científica europeo, no me refiero a Erasmus y estas cosas, las de la Consejería de Investigación Científica, tenemos en estos momentos ya, desde hace 2 años, prohibido publicar nada
en algo que no sea lo más cercano, algo totalmente utilizable por la gente, y desde luego tiene que ser completamente gratuito. No podemos publicar en ningún libro o artículo, eso es lo que descubrimos ahí con ese programa de investigación científica, que no sea gratuito y en open access y en open totalmente abierto. Claro, si vemos, por ejemplo, los materiales que se utilizan en formación del profesorado, ¿no?, tanto inicial como permanente en España, vemos cómo faltan todos esos artículos científicos, ¿no? Y en cambio se llenan de artículos de la prensa general, documentales, etc. Entonces, claro, eso es algo que no va a pasar, que no va a pasar, o sea, que es realmente un escándalo, digamos, a nivel internacional, ¿no? Y a mí me pasa muchas veces, ¿no? Pues hace 3 o 4 años daba charlas, y me empezaron, no sé, es 3 o 4 ahora. Sí, pero en Corea saben más matemáticas, pero se suicidan. Nada más que alguien me dice eso, en una charla ya sé que ha habido un documental de la televisión que ha dicho eso. No es verdad, pero cuela y funciona, ¿no? Hace año y medio me empezaron a decir todo el mundo, mira, la educación en Finlandia, me decían lo contrario a por qué la educación en Finlandia va bien. Hasta que me enteré que había habido un documental un domingo sobre la educación en Finlandia, que tuve que ver desgraciadamente, que decía justo lo contrario, que lo habían visto 2 millones de personas, digamos, en España. Que está muy bien que lo veamos, pero ningún profesional del mundo, ninguno que tenga ética profesional, utiliza como fuente de información sobre su profesión la prensa generalista, los documentales de televisión. Está bien verlos, pero solo lo que sale publicado en las revistas científicas es lo que ha sido evaluado y es lo que ha sido acreditado como tal, y eso es lo que hay que hacer en comunidades de aprendizaje. Si veis PLOS o si veis las revistas científicas, si veis la educación en Finlandia, veréis que desde 1985 en Finlandia se establece, antes no había buenos resultados, tampoco las familias valoraban la educación allí, tampoco el profesorado estaba prestigiado, porque no tenían los resultados que la sociedad quería tener en educación. ¿Qué hicieron? Básicamente 2 cosas. Una, que lo que se haga en las escuelas esté refrendado por investigaciones científicas internacionales. 2, y esa fue con mucho énfasis, toda la formación del profesorado se tiene que basar en las evidencias científicas internacionales. Ahora, cuando este mismo año, ahora ya estamos en marzo, en febrero, no, finales del año pasado, hicieron las medidas para mejorar los resultados, se han quedado un poco atrás en relación a países de Asia, etc. Una de las medidas, lo tenía en otra diapositiva, otra de las medidas es poner otra vez más énfasis en que toda la formación del profesorado se base en las investigaciones científicas, ¿no? Aquí, como se valoran por encuestas de satisfacción, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Si alguien viene y cuenta muchos chistes, pues saca la máxima nota, ¿no? O si viene un futbolista famoso, o si viene un que sale por la televisión, etcétera, ¿no? Es decir, eso totalmente también va a cambiar. Ya lo explicaré un poco después cómo va a cambiar. Pero las evidencias, lo que sale, o sea, lo que está demostrado que da buenos resultados, es lo que sale en esas revistas científicas correspondientes. Otro error interesado para manteneros en el analfabetismo científico, porque hay gente interesada en manteneros en el analfabetismo científico, que son los que viven y hacen negocio con las ocurrencias, etcétera, etcétera, ¿no? Dicen, los artículos científicos no los lee nadie, lo que la gente lee es la prensa. Bueno, pues aquí os pongo un artículo que ya lleva 15.332 lecturas. No hay artículos de la prensa generalista en España, o sea, el titular sí, pero el artículo que lo lean 15.000 y pico personas. No es verdad. En todo caso será en España, donde no releemos estos artículos científicos, en este caso de educación, pero no es verdad que no se lean, no es verdad que eso sea algo generalizado. Superar el oscurantismo, como decía Hipatia, es importante. Ella decía, fábulas deben enseñarse como fábulas, mitos como mitos, y milagros como fantasías poéticas. Enseñar supersticiones como verdades es una cosa terrible. La mente del niño acepta y cree, y solo a través de un gran dolor y tal vez la tragedia, puede ser que después de años relevados de ellos.
Es decir, la ciencia no lo es todo, y claro que no, es una pequeña parte de nuestra vida. ¿Qué sería de nuestra vida, no? Sin la poesía, sin la música, sin los relatos, sin la fantasía, sin muchísimas cosas. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero cuando estamos hablando de ciencia, lo que vale es la ciencia. Cuando estamos diciendo, no, los periodos evolutivos del niño, pues de 4 a 6 le corresponde no sé qué, eso tiene que estar demostrado científicamente, porque ahí nos estamos otorgando delante de las familias un poder del conocimiento, y tenemos que tener ese conocimiento. No nos lo podemos inventar, o no podemos basarnos en teorías a lo mejor ya superadas hace 50 años sobre esos periodos evolutivos. En todo caso, presentar algo como pedagógico, o como sociológico, o como psicológico a las comunidades o a las familias, sin que sea lo que la comunidad científica de psicología, o de sociología, o de pedagogía, en estos momentos afirma y demuestra, eso no es presentable, eso no es, y eso es lo que se trata precisamente de evitar con este programa. Claro, ya sabemos lo que pasa, que lo que pretende este programa de investigación, bueno, lo que pretende la ciencia en general, y la Unión Europea tiene esta consejería para esto, y este programa de investigación científica para eso, lo que pretende es que las familias, la ciudadanía, el alumnado, ¿no?, tenga una comunicación fluida y bidireccional con las investigaciones y con las publicaciones científicas. Lo que se pretende es, y es así incluso legalmente, ¿no?, para quienes tenemos contratos de investigación ahí, si por ejemplo ahora sale aquí alguna persona que dice, pues yo conozco una forma de organización del aula que da mejores resultados que grupos interactivos. Solo por esa emisión verbal se deriva una obligación, no solo profesional, sino legal mía, de que le tengo que pedir la información, hay que valorarla, y si tiene visos de realidad, se envía un equipo internacional de investigación a ese aula y se ve si realmente da mejores resultados que grupos interactivos. Si da mejores resultados, se borra grupos interactivos como actuación de éxito y se pone la nueva forma. No porque sea nueva, sino porque da mejores resultados que la anterior. Que no se trata de hacer cosas nuevas, sino solo cosas nuevas que mejoren los resultados de lo anterior. Si los empeoran, mejor quedarse con lo que hasta este momento había. Es decir, que la comunicación no es solo de arriba abajo, de la investigación científica a la ciudadanía, sino que también es de la ciudadanía a la investigación científica. Yo cuando llegué aquí la primera vez, y muchos nos acordamos, y nos fuimos ahí al centro de Andalucía, veo allí a Antonio Aguilera y me entero que es decano. Digo, no puede ser, no estamos en España. No estamos en España, porque si fuera en Harvard o en Cambridge, sí. Los profesores de categoría pisan aula, y pisan aula continuamente. ¿Cómo van a investigar piedras sin estar con piedras? ¿Cómo van a investigar la educación sin estar? Sin embargo, aquí parece que, pues, si ya llegas a determinada categoría profesional, el contacto con la realidad parece que te molesta, ¿no? Pues de eso se trata, de lo que hace Antonio Aguilera. Se trata de eso, de que haya una comunicación fluida y bidireccional. ¿Eso es lo que ocurre en España, en los ambientes no solo de educación, sino sociales en general? No, no. Hay un muro, hay un muro. Personas que van de investigadoras, bueno, muchos son catedráticos y catedráticas, ¿no?, o tertulianos de televisión, también hay tertulianas, etcétera, ¿no?, o hijas de políticos que se convierten hacen programas de televisión. Bueno, entonces, o personas formadoras que forman, ¿no?, por ejemplo, profesionales de la educación o otros, ¿no?, y que ponen un muro e incluso ocultan a aquellas personas a las que están formando, les ocultan que existen esas investigaciones y esas publicaciones científicas. ¿Por qué se lo ocultan? Porque es la única forma de que no se den cuenta esas familias que lo que ellos están explicando
pongamos por caso sobre educación emocional, por poner un ejemplo en el que pasa muchísimo esto, digamos, pues que no tiene ninguna base científica, que no es así, que no es como lo explican, que lo explican de una forma que la gente ríe mucho y que aplaude y le gusta y tal, pero no tiene ninguna base científica y por lo tanto eso no se puede llevar, y mucho menos a menores de edad sin permiso de las familias. No se pueden llevar esas cosas si no están perfectamente evaluadas y evaluadas, digamos, positivamente. ¿Cómo se rompe eso? Preguntando la cita, preguntando la fuente. Oye, que las emociones principales, primero viene esta, luego esta otra, luego... ¿Dónde está? ¿En qué artículo de Harvard, o en qué artículo de Cambridge, o en qué artículo de... ¿no? ¿En qué libro, digamos, de Springer? Simplemente con que preguntemos eso, y lo vamos a hacer cada vez más, ese muro desaparece. Por eso sabéis que en comunidades de aprendizaje todos los ponentes siempre estamos preparados para responder a las fuentes de cualquier información que damos. Entre otras cosas, porque yo mismo tengo prohibido, por contrato, explicar en público algo que no está previamente evaluado por la comunidad científica internacional y evaluado públicamente. O sea, perdón, evaluado científicamente y evaluado positivamente. Puedo hablar de otras cosas y luego a lo mejor en las preguntas tendré que hablar de otras cosas que no están evaluadas, pero tendré que decirlo. Eso es la opinión de Ramón. Eso no tiene que ver en absoluto con... No puedo colar mi propia opinión o mi propia opción como que fuera un contenido científico. Eso en cuanto a la primera parte, que ya os he dicho que no es novedad lo del impacto científico, estaba muy trabajado ya las ciencias, pero sí es novedad el que llegue a la gente. El de la alfabetización científica es una novedad que está revolucionando absolutamente todo el mundo. Cierto es que yo mismo pues, publico de educación o de sociología o de lo que sea, y solo la publicación del artículo, mientras te lo evalúan y todo, tarda 1 año o 2. O sea que es difícil que cumplamos con ese criterio de los 10 días, o sea que vamos a ir avanzando. Acabo de publicar en Nature, en la primera revista científica del mundo, en 7 días estaba el artículo evaluado y publicado, ¿no? Hay otros ámbitos en los que eso funciona mucho mejor. De hecho, en esos ámbitos a los de ciencias sociales nos llaman los conservadores, ¿no? Los que más nos cuesta cambiar, ¿no? Los que vamos más retrasados respecto de esta revolución científica. Vamos con el impacto social, que es la clave de todas maneras, y que tiene relación con lo anterior. Si nos basamos en evidencias científicas tendremos mejora de resultados, si no, pues no la tendremos. Pero bueno, ahora lo que importan son los resultados. Voy a plantear un poco más largo, digamos, esto. En 2010 se celebró en España una conferencia europea que era la ciencia contra la pobreza. Y vinimos allí, pues, investigadores de diferentes partes de Europa, que se supone que somos especialistas en pobreza, y la conclusión de la conferencia fue esta. Uno de los que leía las conclusiones dijo: no iré nunca más a una conferencia donde se presenten diagnósticos sobre la pobreza, porque el mejor diagnóstico es la autopsia, pero llega demasiado tarde. Necesitamos soluciones basadas en evidencias, y las necesitamos ya. Bueno, en otras palabras, lo que se dice mucho en Bruselas es que en ciencias sociales hemos hecho mucho bla bla bla. Y es más, a veces la gente eso lo ha identificado como teoría, por eso rechaza las teorías, rechaza las investigaciones, porque ven que es un bla bla bla, digamos que no le sirve. Por eso hay un cuestionamiento de las ciencias sociales, y también dentro de las ciencias sociales como uno de los subconjuntos de las ciencias educativas. ¿Cómo funciona el Horizon 2020, que es el actual, el 8º programa marco, que es el que en estos momentos tenemos? Hemos tenido 7 y ahora ya hay este 8, que es Horizon 2020, que no es un proyecto de innovación pedagógica, como alguna gente a veces me pregunta, ¿no? Si alguien ha utilizado ese nombre para una innovación pedagógica. Horizonte 2020 no es eso. Horizonte 2020 es el programa de investigación científica nuestra,
de todos y todas las de la Unión Europea. Entonces, la Comisión Europea gestiona y dinamiza un debate europeo que participan sindicatos, partidos, asociaciones, ciudadanos individuales, y establecen cuáles son los objetivos de Europa para el año 2020, para el año 2020. Entonces, la investigación, que es lo del Horizonte 2020, tiene que servir a esos